pasó a vosotros, hermanos? ¿Cómo se encuentran esta tarde, hermanos? Tomen su asiento unos momentos, hermano. Siempre el compartir de la palabra de nuestro Dios con su pueblo, con nuestro Dios, siempre es de agrado, pero a la misma vez es de mucha responsabilidad, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tiene Dios para utilizar, sí, aquellos instrumentos que Dios ha escogido para ayudar a fortalecer en sí a su pueblo, hermanos. En cierta ocasión, el Albert Einstein iba a tomar un viaje largo, hermanos. Y estando en el avión, estaba sentado al lado de él un indio nativo. Entonces, como el viaje iba a ser extenso, iba a ser largo, él dijo, hablando con el indio, le dice, ¿sabes qué? Este viaje va a ser largo. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos un juego de preguntas y lo vamos a hacer de esta forma? Yo te hago una pregunta, ¿sí? Y si tú no la contestas bien, pues me das $5. Entonces tú me haces a mí una pregunta y si yo no la contesto bien, te voy a dar $500. El pasajero que iba enseguida de él, aquel indio nativo, dijo, 505, pues no está mal, Sí, dijo, pues, ok, está bien. Entonces dice Albert Einstein, pues yo primero te hago la pregunta. Está bien, hazme la pregunta. Y dice, a ver, ¿qué tan lejos está la Tierra de la Luna? Usando todo su conocimiento científico, ¿sí? Y aquel niño se quedó pensando y, pues no sé. Pues le dio sus $5. Entonces dice Albert Einstein, a ver, ahora, pues es tu turno, hazme tú una pregunta. ¿Está bien? ¿Qué es aquello que sube a una montaña con 4 patas y desciende con 3? Y Albert Einstein se quedó utilizando todo su conocimiento, buscando la respuesta y dijo, pues no sé. ¿No sabes? No. $500. Pues ahora es tu turno. Entonces dice Albert Einstein, no, espérate. Antes de hacerte la pregunta, quiero que me digas tú, ¿qué es en verdad? Porque se quedó con esa inquietud. ¿Qué es en verdad lo que sube, sí, con 4 patas y desciende con 3? Le preguntó, le dice, ¿qué es eso? Entonces el indio se quedó pensando y le dice, pues le dio los $5. Ni él sabía lo que era, hermanos. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. En esta tarde, hermanos, sí, en esta tarde vamos a seguir los pasos de Jesucristo, sí, conforme a su palabra, hermanos. Conforme a aquello, hermanos. Fíjense, este grupo de libros, esta enciclopedia, porque son varios libros los que, sí, se pusieron todos en uno para que estuvieran al alcance de usted y mí, hermanos. Los cuales son palabras y escritos que han sobrevivido, hermanos, sí, muchos años y son mucho más fuertes que una piedra, hermanos. Aún así, hermanos, son tan frágiles y sencillos que Dios logra llegar hasta su nivel, el mío, y poder hablarnos al oído y tocar nuestro corazón. Mateo capítulo 5, hermanos.
Mateo capítulo 5. Les voy a invitar a que nos enfoquemos nada más, hermanos, en un versículo el día de hoy. Y este versículo, hermanos, nos va a permitir en verdad abrir su corazón y el mío para que el próximo paso que usted y yo demos sea siguiendo los pasos de Jesús, hermanos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 41. ¿Sí están ahí, hermanos? Y a cualquiera que te cargare por una milla, dice Jesucristo, hermanos, ¿sí? ¿Qué dice? Ve con él 2. Una vez más, hermanos. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, en el santo y divino nombre de Jesucristo, Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor. En este momento, Señor, en este espacio que tú nos has permitido por tu infinita misericordia, en donde el día de hoy, en esta precisa hora, Señor, en estos segundos en donde tú nos has permitido abrir de tu palabra, Señor. Aquello que desde el momento que quedase escrito en este libro, el día de hoy, lo hemos abierto, Dios, conforme a tu voluntad, Señor, para que esto que hemos leído, lo cual tu Hijo Jesucristo, Padre, manifestara con grande poder y que alguien lo haya plasmado, Señor, en estas páginas, en estos capítulos, para que el día de hoy, Señor, nuestros ojos, nuestro vocabulario pudiera, Señor, dar lectura a cada una de estas letras, cada palabra, Señor, y poder extraer de ella aquello que tú, Dios, has preparado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, aquí estamos en tu presencia. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y a cualquiera que te cargare por una milla, dijo el Señor Jesucristo, entregando con estas palabras, con este conjunto, hermanos, de palabras a aquellos que estaban escuchando, a todo aquel oyente que se arrimó en aquel día, en aquel monte, hermanos, buscando llenar un vacío en sus vidas, buscando quizás escuchar aquello que por tanto tiempo anhelaban, una palabra quizás de aliento, hermanos. Quizás restaurar la vida de ellos. En aquel tiempo, hermanos, según la ley romana, ellos tenían todo, hermanos, toda la autoridad, ¿sí?, para poder influenciado, ¿sí?, influenciado ¿por qué? Influenciado por aquel que gobernaba en aquel tiempo, hermanos, el cual según su descendencia había heredado para él, hermanos, el poder y la autoridad que ahora, sí, ahora sustentado por un poder, por un imperio romano, poder ejercer ese dominio sobre aquel pueblo judío. Y poder tomar, hermanos, a cualquier persona y ordenarles que cargasen lo que trajeran en sus manos,
ya sea su armadura, ya sea su carga, y muchos de ellos, hermanos, no era algo más ligero que 100 libras, hermanos. ¿Sí? Estamos hablando aquí de lo mínimo en peso que se cargaba, y estamos hablando de lo mínimo, eran como 100 libras, eso no era un peso ligero, hermanos. Aquí no está hablando de que si alguien te pide un favor, hazle 2 favores, no, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo estaba dando, hermanos, la llave a un pueblo que estaba siendo oprimido, hermanos. Les estaba revelando un secreto para que ellos pudiesen entender, hermanos, cómo iba a ser su reino. Para que pudieran tener, hermanos, una perspectiva completamente diferente a lo que en ese tiempo, de acuerdo a cómo se vivía, hermanos, pudieran tener ellos el control y el poder sobre lo que experimentaban bajo aquel, hermanos, imperio romano. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Las millas nuestras, hermanos. Si usted y yo ahorita buscamos qué es 1 milla, cuántos pies, son como 5,280. Se lo digo porque lo busqué y eso decía. 5,280. La milla, según el tiempo, precisamente donde estamos leyendo la lectura de Mateo, de donde los romanos eran el imperio que controlaba y que gobernaba, eran como 4,565 pies. Pero la que gobernaba, según lo que está hablando Mateo, hermanos, eran aproximadamente 1,000 pasos que se tenían que dar, hermanos. 1,000 pasos con un peso el cual muchos de ellos no lo podían ni cargar. Aun sin embargo, no podían hacer nada. El que Jesucristo les estuviera dando este encargo, quizás a lo mejor en vez de ser algo alientador, hermanos, ¿sí? Algo que elevara el autoestima de aquellos que estaban oyendo. ¿Cómo era posible que ahora el Señor Jesucristo tratara, hermanos, de doblar aquella cantidad? No solamente del peso, sino de la distancia. Pero según la ley romana, hermanos, después de cumplida la milla, después de contados los pasos, hermanos, era la responsabilidad de aquel soldado romano de tomar su carga él y levantarla y quitársela, hermano. De lo contrario, aquel castigo que sería para aquel judío, hermano, iba a ser ejercido en él. Y tenía toda esa autoridad de ir y quejarse. Pero los fariseos, hermanos, no hacían absolutamente nada. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo era posible que el Señor Jesucristo estuviera dando este consejo? ¿Cómo seguir esos pasos? ¿Cómo seguir esa instrucción que el Señor Jesús está dando a aquellos que quizás constantemente estaban expuestos desde el momento de que salían quizás de su casa a pasar por esos abusos? Y no había nada que ellos pudiesen hacer, hermano. Estaban completamente limitados. Y podían enfrentar algún juicio si se negaban. Por eso es que dice, si cualquiera te dijere y te cargare y te echara esa carga, pero esa opresión, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, lo iba a manifestar con poder.
y les iba a poner el ejemplo con poder, hermanos. Porque dice Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y el título de este sermón, una vez más, es Siguiendo sus pasos. Allí en Lucas, hermanos, en Lucas, todo ese capítulo habla desde el momento en que comienzan a acusar a Jesucristo. Aquí se desarrolla, ¿sí?, todo aquel evento completo desde donde empiezan, hermanos, no solamente a difamarle, sino también a conspirar en contra de él un grupo, hermanos, de príncipes. Lo describe de esa forma la escritura, de judíos, los cuales lo único que querían, hermanos, era ver a Jesucristo muerto. Y dice este capítulo que le traen ante Pilato y lo traen acusándole de que estaba alborotando al pueblo. Este hombre está alborotando al pueblo, y no solamente eso, sino que él, ¿sí? Sino que él dice que él va a vedar, él va completamente a eliminar de que el César pueda colectar, ¿sí?, pueda colectar los impuestos. Está alborotando al pueblo. Y Pilato escucha eso y está hablando y está tratando de buscar la forma de cómo encontrar por qué esas acusaciones venían hacia este hombre. Y no encontraba, hermanos, no encontró absolutamente nada. ¿Cómo acusarlo? ¿Qué es lo que tienen en contra de él? ¿Qué es lo que estaban levantando? Entonces Pilato escuchó entre las acusaciones y lo que decían, es que este hombre, mira, desde Galilea hasta Judea, está alborotando a todos, hermano. Fíjense hasta dónde se están extendiendo. Están buscando cómo agrandar el impacto de lo que estaban acusando a Jesucristo, hermanos. Pero Pilato, muy astuto, ¿de dónde? Desde Galilea. Entonces, él ya no pertenece a mi jurisdicción. ¿Y sabe qué hizo? Muy astuto Pilato dijo, pues se lo voy a pasar al César, ¿sí? Que él sea el que enjuicie a este hombre, y así él encuentra algo para poder dar a este grupo de judíos lo que querían, hermanos. Y como entendió capítulo 23, Lucas, versículo 7, que era de la jurisdicción, ¿sí?, ahí con Herodes, le remitió Herodes. ¿Sí están ahí, hermanos? Le remitió Herodes, el cual estaba en Jerusalén en aquellos días. Cuando se dio cuenta, hermanos, cuando se dio cuenta Herodes, fíjense, Herodes, la expectativa que tenía de Jesucristo, de todo lo que había escuchado, cuando le dijo Pilato, aquí está Jesús, y a Jesús lo están acusando de esto, pero él está bajo tu jurisdicción, ya no está en la mía. Entonces, Herodes dice que él, viendo a Jesús, dice que él se alegró, hermanos. Se alegró, ¿sabe por qué? Porque él estaba pensando, hermanos, ¿sí?,
Él estaba pensando que Jesucristo venía a entretenerlo. Dice que él se estaba holgando, estaba alegrándose de que dijo: este me lo mandaron porque viene a entretenerme. Y como él había escuchado de Jesucristo, hermanos, aquí llegó la diversión. Por eso me lo están mandando, es tiempo de divertirme con él. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 8, hermanos. Fíjese la expectativa que tenía Herodes. Viene este hombre, me va a divertir, va a ser mi día. Me va a impresionar con su acto. Porque dice el versículo 8 que Herodes, viendo a Jesús, dice, holgóse mucho. Aquí viene el entretenimiento, se emocionó, hermanos. Ahí llegó Jesús, el que me va a entretener, porque había mucho que él ya quería verlo, hermanos. ¿Sí? Ni idea tenía para qué se lo traían. Él quería verlo porque había oído, hermanos. ¿Sabe qué había oído de Jesús? De él muchas cosas. Y él tenía la esperanza, ya que me lo trajeron para ver si hacía, ¿sabe qué, hermanos? Si hacía un milagro. Aquí viene el que hace los milagros. ¿Sabes qué es la señal? ¿Qué es lo que va a hacer para entretenerme? Ni idea, hermanos, tenía para qué le habían traído a Jesús. Y buscando, esperando qué es lo que va a hacer. Le preguntaba, dice la palabra que le preguntaba, versículo 9, muchas palabras, mas Jesucristo, ¿sabe qué respondía, hermanos? Nada, absolutamente nada. Mas los príncipes, versículo 10, de los sacerdotes y los escribas no cesaban de acusar a Jesús. Estaban aferrados, hermano. Aferrados, fue tanto que el mismo Herodes tuvo que preguntarles 3 veces. No solamente lo hizo una vez, sino otra y otra. Pues, ¿qué les ha hecho este hombre? ¿Qué es lo que les ha hecho para que ustedes quieran que yo lo enjuicie? Ni él tenía idea, hermano. Pero para satisfacer aquel deseo de un corazón, hermanos, de todos aquellos que estaban ahí acusándole. Versículo 18 dice que toda la multitud daba voces buscando que soltaran a otro menos a Jesucristo. Y una vez más, dice el versículo 20 de ahí de Lucas 23, y hablóles otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Él lo quería soltar, hermanos. Él no había encontrado nada. Nada que estuviese en verdad de una forma que él pudiera hacer un juicio. Y dice el 22 que aún la tercera vez fue cuando les preguntó, pues, ¿qué es lo que ha hecho este hombre? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Que Dios les bendiga, hermano.